Somos luz, somos fuego y vamos a encender el mundo. Cuando arrancó la pandemia, al comienzo no sabíamos bien de qué se trataba, no sabíamos qué mismo pasaba. Entonces los primeros días eran chéveres porque estábamos todos en la casa, entonces empezaban a cocinarnos algo rico, algo que no era habitual. Pero los días iban pasando y decíamos, ya de ser de que salgamos y no salíamos. Bueno, les quiero contar lo que me pasó a mí. Llegó un punto donde ya los alimentos empezaban a escasear, a bajar en la alacena. Entonces la Fer me dice, mi hijo está de hacer compras. Y yo revisaba la cuenta y decía, no he podido salir a trabajar, no he podido hacer cosas. Entonces, la primera cosa, Señor, trae a memoria, ¿quién me debe? ¿Quién me debe? ¿Quién me debe? Y empecé a llamar a algunas personas que había hecho trabajos y no me habían cancelado todavía. Entonces empecé a llamar, por favor, necesito que me pagues. Bueno, les resumo el cuento. A los pocos días, la Fer me dice, han depositado $100 en la cuenta. Gracias, Señor. Fui a ver de quién se trata y era una persona que nos debía, que la que había llamado. $100, gracias, Señor. Entonces la Fer me dice, váyase a hacer las compras y me mandó una lista. Así que con Luis Esteban nos subimos al auto en ese tiempo donde parecía un pueblo fantasma, Quito. Entonces nos subimos al auto y nos vamos así temerosos nomás al supermercado. Y cuando bajábamos para el supermercado, había una empresa que hace todas estas cosas de aluminio, de metal, de acero inoxidable, y había una parrilla. Y los que medio me conocen saben que al pastor le encanta parte del menudo, los asados. Y veo la parrillita ahí nomás brillante de acero inoxidable, una parrilla hermosa. Y le digo a Luis Esteban, le digo, mi hijo, preguntemos cuánto cuesta, así de curiosos preguntemos. Nos acercamos, preguntamos y me dicen, creo que me dijo como $250, una parrilla completa de acero inoxidable. La parrilla estaba lindísima. Híjole, le digo, bueno, gracias, señor. Nos vamos, nos subimos al carro y viene el vendedor y dice, ¿cuánto nos da, vea? Es que no estaban vendiendo. La gente seguía con sus locales, con sus arriendos, con sus empleados y no estaban vendiendo y tenían algo que vender. Y yo le digo así para zafarme, ¿no? Como para que me diga, chusa, no puedo, no. Le digo, $100 tengo, le digo. Señor, agacha la cabeza, a mi al saber, le veo la parrilla. Présteme, dice. Y yo metía la mano al bolsillo y una lágrima rodaba por aquí. Bueno, lo triste no fue eso, lo triste fue llegar a la casa. Y cuando salió María Fernanda a ayudar a la limpieza de las compras, con Luis Esteban bajábamos una parrilla del carro. ¿Sabe? A veces nos pasa eso en la vida cristiana. Nuestro Señor dio su vida por nosotros. La sangre de Cristo fue vertida en un madero por nosotros y nos dejó un encargo. Y a veces nosotros, en vez de cumplir con la lista, con el encargo que Dios nos dio, terminamos comprando una parrilla. La serie que vamos a estudiar en el mes de febrero se llama El encargo de Jesús. Y es que muchos de nosotros hemos pensado que el encargo de Jesús es que nosotros nos llenemos de conocimiento. Entonces, cruza una persona por esa puerta y hay que hacerle pasar todos los cursos posibles para que esa persona sepa la sana doctrina y después defienda la sana doctrina. Hemos pensado de que la vida cristiana se trata de ponernos un montón de reglas. El cristiano no baila pegadito. El cristiano no come sangre. El cristiano no va a reuniones sociales. El cristiano no se junta con pecadores. Pensamos que es cuestión de ponerle reglas. Estoy exagerando muchas cosas, obviamente. Hemos pensado de que esto se trata de cambiar nuestro vocabulario
Y cuando llegamos a la casa, ya no decir, mijita, ¿cómo le va? Sino, sierva del Señor, del Dios Altísimo, ha llegado su esposito. Y no se trata de eso. Hemos pensado de que se trata de desarrollar un montón de actividades y mientras más actividades tenemos, entonces la iglesia parecería estar más viva. Pero el encargo de Jesús no fue exactamente ese. ¿Qué mismo nos encargó Jesús? Mateo, un actor presencial, un testigo de primera mano, quien estuvo con nuestro Señor Jesucristo, al que le dijo, deja ese banco de impuestos, ven, sígueme. Aquí en los fariseos le habían dicho, pero si Jesús come con publicanos, con gente que está aliada con el poder de Roma. Y Jesús dijo, yo vine por los enfermos, no por los sanos. Eso fue dirigido a Mateo. Mateo hace un recuento escrito y nos empieza a decir, empieza a dejar para las generaciones siguientes este legado histórico en donde nos muestra al Señor Jesucristo primero, indicando el templo y diciendo, el templo va a ser destruido, no quedará piedra sobre piedra. Y después comienza a decir, van a haber algunas señales antes del fin de los tiempos. Y después, en ese mismo relato, anticipa su segunda venida. Y habla dos parábolas interesantes. La primera, la de las 10 vírgenes, que habla acerca de que 5 estaban esperando la venida del Señor y otras 5 pues eran faltas de entendimiento, faltas de sabiduría y simplemente no estuvieron haciendo lo que tenían que hacer cuando Jesús regresó. Y en ese mismo relato, en ese mismo momento, en ese mismo tiempo, en esa misma conversación, se da otra parábola. Hoy vamos a ver la primera parte de esa parábola. El mensaje de hoy se llama la misión de multiplicar. ¿De qué nos habla esto de la misión de multiplicar? Jesús hablando con sus discípulos y diciéndoles acerca de su segunda venida, les cuenta una parábola. ¿Qué es una parábola? Viene de parábola en griego y que significa comparación. Es una comparación del día a día con una verdad eterna. Una parábola solamente la podía explicar un maestro muy versado. Por eso los fariseos decían, ¿cómo Jesús puede hablar en parábolas? ¿De dónde salió esto? ¿Dónde estudió? Como decimos nosotros en la radio, ¿a quién le ha ganado? ¿Quién es él? Jesús venía de un contexto humilde. Y de pronto empieza a enseñar en parábolas, y para enseñar en parábolas se necesitaba muchísima sabiduría, mucho conocimiento para poder traer una verdad eterna a una situación cotidiana. Entonces, Jesús comienza a hablarles de esta segunda parábola. Hago una pausita, hago un paréntesis allí. Los que con nosotros están algún tiempito, acuérdese un poco. ¿Cuál es el discurso central de Jesús? ¿De qué es lo que nos habla Jesús? Él vino a enseñarnos algo. El reino de los cielos, el reino de Dios. Ese es el discurso de Jesús. De eso es lo que hablaba Jesús. ¿Y qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el gobierno de Dios en la tierra. ¿Se acuerda el Padre Nuestro? Primero, que los judíos no tenían idea de que Dios podía ser Padre también de ellos. Y lo primero que dice Jesús cuando enseña a orar es, Padre, Padre mío, solo mío. Padre, entonces la primera gran revelación de Jesús es, Dios puede ser Padre de nosotros. ¿Por qué? Porque a través de Jesucristo podemos ser adoptados como hijos. Entonces, en medio de eso, hay una frase que es importante dentro del Padre Nuestro que dice, venga a nosotros tu reino. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, Señor, abre un hueco ahí en el cielo para que lo que pasa en el cielo pase también aquí en la tierra. El discurso de Jesús, el objetivo de Jesús fue que las reglas con las que se maneja el gobierno de Dios en el cielo se pueda manejar mi vida, se pueda manejar mi casa, se pueda manejar la iglesia, se pueda manejar mi trabajo. ¿Quién es la persona que vive justamente un gobierno completo de Dios? ¿Quién es esa persona que le pudo decir, Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya? ¿Quién? Jesús. Entonces,
Jesús vino a enseñarnos de manera práctica, a decirnos, así se vive el gobierno de Dios. Vamos con el primer punto. El primer punto dice, tú no eres el dueño. Diga conmigo, yo no soy el dueño. Comienza la parábola de Jesús de esta manera, diciendo la segunda parábola, y leo Mateo 25:14. Dice, porque el reino de los cielos es como ¿qué? Como un hombre que yéndose lejos. A ver, no se olvide lo que le conté. Número uno, ¿de qué estaban hablando en ese punto de la conversación? ¿De qué estaban hablando? De la segunda venida. Hablaban de las señales antes del fin, hablaban de las 10 vírgenes y después comienza con otra parábola. En el mismo sentido están hablando de la segunda venida de Jesús. Entonces dice, el gobierno de Cristo, que es el reino de los cielos, las reglas con las que se viven allá arriba es más o menos como esto. Entonces viene la comparación. Un hombre que yéndose lejos. La pregunta es, ¿quién es ese hombre que se iba a ir lejos? ¿Quién? Jesús. Entonces, Jesús está comparando como un hombre que se va a ir lejos. ¿Ok? Estamos hasta allí, ¿verdad? Ok. Hablando de su segunda venida, dice, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos. Vamos a la siguiente parte. Dice, llamó ¿a quién? Llamó a sus siervos y les entregó ¿qué cosa? Sus bienes. Como dice el descuartizador, vamos por partes. Llamó a sus siervos. Sus siervos. ¿Quiénes eran en ese momento sus siervos? Con Jesús estaban los 3 de confianza. Y con esos 3 de confianza estaban sus 12 discípulos. Los 70, 72 que hablan, ¿estarían con Jesús en ese momento? Probablemente sí. Y probablemente no solamente ellos, probablemente había más gente escuchando las enseñanzas de Jesús. A Jesús le seguía una multitud. Entonces, ¿quiénes son los siervos para quienes está dirigida esta parábola, esta enseñanza cotidiana? Está dirigida para todo aquel que quiera seguir el ejemplo de Jesús y vivir un real gobierno de Dios aquí en la tierra. Entonces, si usted está dispuesto a vivir un gobierno de Dios aquí en la tierra, esta enseñanza es para usted. ¿Estamos hasta allí? Entonces dice, ¿qué hizo este señor que se iba lejos? ¿Qué es lo que hizo? ¿Les entregó qué cosa? Les entregó sus bienes. Ok, a ver. ¿Quién era la persona que se iba lejos en esta comparación? ¿Quién era? Jesús. Llamó a sus siervos. ¿Y quiénes son sus siervos? En ese tiempo sus discípulos, la gente que les acompañaba, y en el día de hoy, todo aquel que quiera seguir a Jesús. Y dice que Jesús les entregó, ¿qué cosa? Pero ¿no dice también la palabra que no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza a Jesús? ¿Qué bienes le pudo entregar Jesús? A ver, acuérdese usted, ¿cuál es el discurso central de Jesús? ¿Cuál es el tesoro que Jesús nos vino a enseñar? ¿Cuál? El reino de los cielos. ¿Y cuál es uno de los tesoros más grandes que Jesús dio en revelación a la humanidad? Es decirnos, Dios no solamente es el que pelea por ti, no solamente es el que te provee, no solamente es el que te sana, sino que Él también puede ser tú. Ese es el tesoro que el Señor está encomendando en sus siervos. Una verdad donde usted puede salir a decirle a la gente, ¿sabes qué? No solamente es un Dios que te cuida, que te provee, no solamente es eso, también puede ser tu Padre. Ese es el tesoro que nos está diciendo que nos deja. Y ese tesoro se traduce en ¿qué? Se traduce en una vida de reino. ¿Y qué es una vida de reino? Es una vida en donde nosotros vivimos las reglas que Dios tiene para la humanidad. Y las reglas que Dios tiene para la humanidad son muy diferentes a las reglas que los hombres tienen. Cuando alguien le ofende, ¿qué dice la humanidad? Cóbrale, dale con todo, no le dejes. Pero cuando entramos en un gobierno de Cristo,
El Señor dice, ora por tus enemigos, ora por los que te maldicen, ora por los que te desprecian. Las reglas del reino son reglas distintas a las reglas humanas. El tesoro que está dejando Jesús a sus discípulos en ese momento es hacerles saber a la humanidad que Dios puede ser nuestro Padre, y si nosotros podemos vivir como Él quiere que vivamos, entonces podemos replicar lo que vive el cielo, lo podemos replicar en la tierra. Entonces, cuando mi vida comienza a vivir según las leyes, según las reglas que Dios tiene, mi casa se convierte en un espacio de cielo en donde el que gobierna no es ni la Fer ni yo. No son mis guaguas, no somos nosotros. El que gobierna es Cristo. Sí estamos hasta allí, ¿verdad? Sí, perfecto. Ahora, quiero que veamos lo que dice un poquito más adelante Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 17, dice lo siguiente. Lea conmigo. Todo lo que hemos recibido, todo ¿es de quién? Del Padre creador de los astros del cielo, en quien nunca hay cambio ni sombra. Si usted revisa el versículo anterior, el de Mateo 25, 14, dice que este hombre, con el que se compara Jesús, le entregó a los siervos sus bienes. Y después Santiago nos dice que todo lo bueno nos da Dios. Entonces podemos decir que la vida que Dios nos ha dado también es un don preciado, también es un bien preciado que Jesús nos da. Cada día que usted se despierta es un regalo de Dios para usted, para su vida, para su familia. Es un don preciado, es una riqueza que Dios le está dando. El tiempo es un don preciado de Dios. Su profesión, el talento que Dios le ha dado, la linda familia que tiene, sus habilidades, su inteligencia, la visión que tiene, su llamado ministerial, déjeme decirle, proviene de Dios. Usted no es el dueño de su profesión, usted no es el dueño de su familia, usted no es el dueño de sus bienes, usted no es dueño de su tiempo, porque si le dio Dios, entonces Él es el dueño. Y si volvemos a revisar la parábola, dice que este señor que se iba lejos les encargó sus bienes. Y mientras Jesús está lejos y mientras nosotros esperamos la segunda venida del Señor, entonces su tiempo, su familia, su profesión, sus habilidades, su visión, sus fortalezas, sus capacidades están encargadas nada más en usted. Porque esto pertenece a Dios. Y Dios te ha dado esto para que lo puedas invertir en el reino. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos nosotros? Es que nos hemos equivocado en lo que tenemos que hacer con lo que Dios nos ha dado. Y como hemos pensado que es nuestro, entonces hemos invertido nuestro tiempo, nuestra vida, nuestras habilidades, nuestra familia en intentar ser felices. Porque eso a mí me hace feliz, porque eso a mí me da paz. Olvidándonos que Dios nos ha puesto no para que nosotros seamos felices, sino para que anunciemos a otras personas que Él puede ser también el Padre de ellos. ¿Sabe cuándo su familia llega a tomar sentido? Cuando su familia comienza con usted en conjunto y en un mismo sentir a anunciarle al mundo que Dios puede ser nuestro Padre. Mientras tanto, viviremos tratando de ser felices. Y Dios no te ha traído para ser feliz. Dios te ha traído para cumplir un propósito eterno. Pero es que yo quiero que mi trabajo me haga feliz. Tú no eres el dueño.
Y Dios no te dio ni tu trabajo, ni tu profesión, ni tu familia, ni tus habilidades para que te complazcas a ti mismo, sino para que cumplas un propósito eterno en donde más personas puedan conocer que hay un Dios que salva, que sana, que restaura y que vuelve pronto. Ahora, cuando yo les digo que esto no se trata de ser feliz, sino de vivir un gobierno real de Cristo, que haga que toda la gente nos vea y diga, wow, eso tiene que ser Dios. No suena como raro porque la humanidad nos hace saber de que todo lo que está hecho para que nosotros seamos felices. Y ya le veo yo al apóstol Pablo, pues, intentando ser feliz. Si Pablo hubiese intentado ser feliz, no hubiese escrito el versículo que dice, todo lo que soy en la humanidad, todos mis títulos, todos mis lo tengo por basura por ganar a Cristo. No hubiese escrito eso. Pablo medio ciego, medio cojo, fuera del ejército romano, sin recibir el dinero, encarcelado, olvidado por sus propios amigos, diciéndole a la iglesia de Filipos, la que casi le cuesta la vida, sé que ustedes no se han olvidado de mí, sino que no han tenido tiempo de enviarme el recurso para poder sustentarme. En todo caso, he aprendido a vivir con mucho y con poco. He aprendido a vivir con riqueza y con pobreza porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no le veo por dónde Pablo estaba intentando ser feliz. Estaba intentando cumplir un propósito, anunciarle a la gente que no sabía que en Cristo hay esperanza. Ya le veo a Jesús queriendo ser feliz, orando y diciéndole, Señor, quiero que pase de mí esta copa y como quiero mi felicidad. Y como estoy siendo popular, entonces, que espere un ratito la cruz, si estamos hasta en Pascuas. Jesús dijo, que no se haga mi voluntad. Si es que es posible, Señor, pasa de mí esto. Yo no quiero eso, no quiero esa muerte de cruz. Pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Seguir a Cristo duele. Repita conmigo, seguir a Cristo duele. ¿Sabe por qué? Porque eso de que con Cristo estoy juntamente crucificado, es en serio. Mi humanidad, mis impulsos, mis deseos, muchas veces terminan crucificados con Cristo. Y cada vez que quiero salir corriendo atrás de mis impulsos, que me hacen feliz, me acuerdo que lo que Dios me ha dado, mi tiempo, mi familia, mi profesión, no es mío, es de Él. ¿Estamos hasta allí? Esto se trata de que aunque las cosas no salgan como yo quiero, cada vez que yo pongo en movimiento lo que Dios me ha dado y lo hago funcionar de acuerdo a las reglas que Dios tiene para mi vida, entonces comienzo a ver el mover de Dios en mi vida. ¿Sabe? La vida de cristiano se trata de parecerse a Jesús, porque Jesús vivió con las reglas del cielo y Él trajo un pedazo del cielo a la tierra. Su vida traía la presencia de Dios. De eso se trata la vida cristiana. El encargo de Jesús es que nosotros nos parezcamos a Él y hagamos que más gente se parezca a Él. Entonces, esta humanidad podría ser diferente si hubiesen más personas que se parecen a Jesús. En ese hogar donde hay violencia, donde hay un papá que es boxeador y que practica en casa, cuando ese papá entiende que Dios puede ser su padre y comienza a funcionar según las reglas del cielo, cuando ese papá se parece a Jesús, ¿sabe qué es lo que pasa con una familia? Y adivine quiénes somos los llamados a llevar el evangelio a esa casa, a ese hogar. Pero estamos tan ocupados en ser felices, porque eso nos han dicho que hay que hacer. ¿Sabe de qué se trata esto? Se trata de que ese jefe injusto, que tiene dobles contabilidades, ese jefe injusto que prefiere meter carros a la empresa y comprarse carros o cambiarse y comprar departamentos o remodelar oficinas para no darles utilidades. Se trata de que ese jefe se parezca a Jesús.
Porque cuando se parezca a Jesús dirá, tengo que ser justo con la gente. ¿Sabe de qué se trata la vida cristiana? La vida cristiana se trata de que usted y yo multipliquemos lo que el Señor nos ha dado y que llevemos a ese hogar, a esa familia, a esa empresa, la luz de Cristo. ¿Y cómo funciona eso? Funciona primero yo. Porque cuando yo funciono con esas reglas, inevitablemente la gente a mi alrededor mira eso y dice, algo está pasando con este hombre. Le dejo este pensamiento. Lo que tenemos no es nuestro. Es un encargo de Dios para que su nombre brille cada vez que lo ponemos en acción. Y es que cada vez que usted pone en acción un principio de reino, el nombre de Dios brilla. Y cuando usted se acerca donde la persona y le dice, aunque me hiciste daño, quiero que sepas que yo te he perdonado y estoy a tu servicio. ¿Sabe qué es lo que pasa? El nombre de Dios brilla. Y cuando ese papá se acerca y dice, hijos, me he equivocado, esposa, me he equivocado, perdóname, no lo he hecho bien, he pensado en mi felicidad, no he pensado en hacer brillar el nombre de Dios. Desde hoy las cosas van a cambiar porque desde hoy yo y mi casa serviremos al Señor. Cuando eso pasa, entonces el nombre de Dios brilla. Los religiosos dicen, le damos gloria a Dios. Eso es darle gloria a Dios, hacer que el nombre de Dios resplandezca, más que nuestros nombres. Y cuando un jefe reúne a sus empleados y les dice, me he equivocado, no he hecho las cosas bien, pero este año van a haber utilidades, ¿sabe qué es lo que pasa? El nombre de Dios brilla. De eso se trata la vida cristiana. De que usted y yo nos convirtamos en embajadores del reino, que traemos la verdad del Señor aquí a la tierra. Y hacemos que el nombre de Dios, Vamos al segundo punto. Todos recibimos algo. La primera parte nos enseña de que Jesús se iba, dejó a sus discípulos el mensaje poderoso de transformación y todo don preciado que Jesús nos ha dejado no es nuestro. Él es el dueño. Vamos a la segunda parte. La segunda parte es, todos recibimos algo. Vamos al versículo 15. Dice, a uno dio, ¿cuánto? A otro y a otro. Qué injusto Dios. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. ¿Sabe qué es lo que pasa con esta porción? Normalmente nosotros nos confundimos y como leemos la palabra talento en la Reina Valera, en la versión Reina Valera, entonces pensamos que es nuestro don, nuestras capacidades. Pero en realidad no tiene que ver eso. ¿De qué estaba hablando Jesús en ese momento? De su segunda venida, ¿no es cierto? Hablaba de su segunda venida. Entonces se comparó con un hombre que se iba lejos. Y ese hombre que se iba lejos dejó a sus siervos, ¿qué cosa? Sus bienes. Entonces, talentos viene a ser una medida de dinero, muy popular en ese tiempo. Es como decir aquí nosotros, le dejó una herencia, le dejó $10,000, le dejó $20,000, más o menos eso era lo que decía en ese tiempo, en ese contexto. ¿Qué era un talento? A ver, el talento era una medida de peso. Una medida de peso que equivalía a lo que nosotros ahora conocemos como 34 kilos. 34 kilos era la cantidad que una persona podía levantar, ponerse al hombro y llevar. 34 kilos, como 72 libras más o menos. A eso equivalía un talento. Ahora, cuando en esta porción dice que el Señor entregó un talento, lo que está diciendo es que le entregó 34 kilos de monedas de oro. A ver, ¿cuántas monedas de oro entraban en 34 kilos? Historiadores dicen que entre 5,000 y 6,000 monedas que eran conocidas como denarios. Un denario era el pago que se le daba a un jornalero por su día de trabajo. ¿Sí? Un trabajador recibía un denario al final de su jornada. Y si les digo que cada bolsa, cada talento, tenía entre 5,000 y 6,000 monedas, estamos hablando
de que cada talento tenía el pago de un jornalero, por 18 o hasta 22 años. O sea, al que le dio un talento le dio poquito. ¿Cuánto se paga a un jornalero en nuestro tiempo, en la actualidad? ¿Cuánto se le paga por el diario? Entre 15 y 20 dólares. 20 dólares, pongámosle. Si fuesen 20 dólares, un talento que es entre 5,000 y 6,000 denarios, entre 5,000 y 6,000 jornadas laborales, o sea, estamos hablando de que un talento tenía entre 100,000 y 120,000 dólares. Entonces, el que recibió 5, recibió entre 500,000 y 600,000 dólares. Estoy haciendo una comparación a nuestro tiempo para que tengamos idea de lo que Jesús estaba hablando, ¿no? Ahora, el que recibió 2 talentos, recibió el equivalente a 200 o 240,000 dólares. Y el que recibió un talento, recibió el equivalente a 100 o 120,000 dólares. ¿Qué pasaría si alguien viene y le dice, te voy a encargar 120,000 dólares? Voy a irme a un viaje y te voy a dejar encargado. ¿Qué haría usted? Diría, no, deja nomás, no. O diría, chuza. ¿Cómo cuánto tiempo tiras? No sé, algunos años. Quizás hacemos números rapidito y decimos, a ver, hay una cooperativa aquí en el Ecuador que me puede dar hasta un 9% anual. ¿Cuánto es el 9% de 120,000? Lo pongo a plazo fijo. O sea, a no ser que sea un dinero mal habido, quizás diríamos no. Pero si sabemos que es un dinero bien habido y nos están encargando. ¿Y cuánto tengo que devolver? Lo mismo. O de pronto dame un poco más. Yo vería enseguida cómo hago que eso produzca un poco más para yo tener algo y que él también tenga algo. Mire, cuando leemos así de corrido y decimos que a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1 talento, pensamos, pobrecito el que le dio 1 talento. Y sabes, la noticia es esta. Todos hemos recibido algo bueno de Dios. Todos. Tú y yo hemos recibido algo bueno de Dios. Si hoy abriste los ojos y pudiste venir por tus propios pies acá, a esta casa, es porque Dios te dio vida y eso es un don preciado. Si hoy en la mañana hubo alguien con quien pudiste compartir una tacita de café, es un don preciado. O si estuviste solo pero tienes a alguien en tu celular a quien puedes llamar y decirle, buenos días, estoy vivo, es un don preciado. En estos tiempos el trabajo es una bendición y tener trabajo es una doble bendición. Si tienes trabajo es una doble bendición. Si tienes una manera de ganarte el pan, es una bendición. Dios nos ha dado algo a todos. Pero el enemigo siempre quiere llevarte a pensar que lo que tienes es poco. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a hacer que te compares con el que tiene más. El que recibió 5 talentos, entre 500 y 600,000 dólares, seguramente debe haber estado muy contento. Pero el que recibió entre 100 y 120,000, quizás pudo haber pensado, ¿y yo por qué menos? Mira, así como Dios quiere que multipliques todo lo bueno que te ha dado, quiere que multipliques en tu vida, de la misma manera el enemigo quiere que no lo hagas. ¿Y qué es lo que hace el enemigo? Te mete en el lío de la felicidad. ¿Cómo vas a estar feliz vos con ese carro más viejo cuando vele al otro tiene un carro nuevito? ¿Cómo vas a estar vos feliz con ese carro nuevito si es chiquito? Vele si otro tiene un carro grandote. ¿Cómo vas a estar feliz vos en ese carro grandote si tu compañero tiene 2 grandotes? Y siempre vivimos inconformes. Y siempre nos falta algo. Y siempre vivimos postergando ese estado de agradecimiento al Señor porque siempre nos falta algo. Y cuando tenemos el pan en la mesa lloramos porque le falta queso. Y cuando tenemos el queso lloramos porque queríamos el queso mozzarella y derretido. Dejando de lado de que el Señor nos ha dado algo. Y ese algo puede multiplicarse en el reino. Que tu vida
no sea tan buena como la de otro, que tu familia no sea tan armoniosa como la de otro, que tus habilidades no son las mismas de otro, que tu visión no es la misma de otro, que tu llamado no es tan bueno como el de otro. Son mentiras que Satanás siempre te pone para que tú no veas que tienes algo valioso y que puedes multiplicarlo. Y lo que terminamos de hacer es coger eso y llevarlo simplemente para mi seguridad, para mi tranquilidad, pensando que así vamos a ser felices. Hablando de la parte ministerial, hay personas que dicen, IBF, ¿cómo creció? Y nosotros desde acá, ¿sabe? Si el Señor le entregó, y esto lo digo para quienes nos están viendo por las redes, que nos ven, aunque dicen que no nos ven. Si el Señor te dio un talento, no envidies al que le dio 2 o al que le dio 5, porque a todos Dios nos dio algo. Y al final del día tendremos la misma recompensa, el que tiene 1, el que tiene 2 o el que tiene 5, si somos fieles. La misma recompensa que el Señor tiene reservada para mí, que estoy de momento predicando en el Salón Larson, está reservada para esos pastores que no tienen redes, que no tienen cámaras, que quizás tienen 2 familias, pero esas 2 familias han entendido de qué se trata esto. La misma recompensa está reservada para ellos también. Así que no envidiemos lo que el otro tiene. Dediquémonos a ser fieles porque Dios nos dio algo y ese algo multipliquémoslo. Concluyo este punto con esto. Dios te dio algo valioso para que tengas misericordia de los que aún no conocen de Dios, no para que solo te conformes con ser hijo de Dios. El encargo de Jesús no es que te conformes con ser hijo de Dios. El encargo de Jesús es que tengas misericordia de los que aún no lo conocen y tú te encargues de llevar ese mensaje. Vamos al punto 3. Lo que debes cultivar, y con esto terminamos. Dice el versículo 15 de Mateo 25, a uno dio 5 talentos y a otro dio, ¿cuántos? 2, ¿no es cierto? A otro dio 1. Y vea lo que dice después. Cada uno conforme a qué. Y luego, cada uno conforme a su capacidad. Podemos pensar que Dios es injusto al darle al uno 5, al otro 2 y al otro 1. Pero hay una verdad que Jesús nos deja revelado. Dios nos da de acuerdo a nuestra. Entonces, en vez de llorar por lo que no tengo, lo que debo es dedicarme a trabajar en desarrollar las habilidades y los dones que el Señor me ha dado, para que de esa manera Dios me pueda encargar más. Que Dios nos encuentre como obreros aprobados. Y que este tiempo sea un tiempo en donde nosotros vamos a solucionar pendientes, en donde nosotros vamos a culminar etapas, vamos a cerrar ciclos, en donde nosotros nos vamos a preparar mejor. Le pregunto a un siervo de Dios que tiene encargado de parte de Dios una medida de la riqueza de su conocimiento, ¿necesita ir a la universidad? ¿Necesita? ¿O simplemente con 2 oradas ya? ¿Necesita ir a la universidad? Sí. Por eso nuestros chicos, y no solo nuestros chicos, sino nuestra gente adulta que tiene esa necesidad de prepararse mejor, sí tiene que ir a la universidad. Y después de haber ido a la universidad, ¿será que debemos ir a un seminario? Sí. Y cuando los chicos vienen y dicen, es que yo quiero prepararme para servir al Señor. Perfecto, primero tu título universitario. Pero es que quiero ir al seminario. No, primero tu título, después del seminario. ¿Será
que necesito asistir a algún curso especializado? ¿Será que tengo que prepararme mejor? ¿Será que tengo que conocer más herramientas para poder compartir el Evangelio? ¿Será que tengo que entender cómo funciona el cerebro de la gente para poder compartir en el lenguaje de la gente el tesoro que Dios me ha dado? Totalmente sí. Porque lo que el Señor nos ha encargado no se llega simplemente a limitar a las 4 paredes de la iglesia. Y el pecado de la iglesia ha sido el egoísmo, porque nos hemos centrado simplemente en que nuestras capacidades arreglen lo que consideramos son pendientes de nuestras vidas para llegar a ser felices, cuando en realidad lo que Dios nos ha entregado es esperanza para que la humanidad lo conozca. Basta de seguir salvando a los salvos. Basta de seguir solamente en un círculo en donde solamente nos llevamos con los hermanitos, porque Dios nos ha entregado una riqueza que necesitamos compartirlas con más. Por eso nos hemos propuesto esto de las 1000 vidas para Cristo, para desafiarnos a nosotros mismos a que se multiplique lo que Dios nos ha dado, para poner en acción el gobierno de Cristo en mi vida, en mi casa, en mi familia, en mi trabajo, en mi iglesia, para que más gente se sienta atraída a vivir el gobierno de Cristo. De eso se trata, ese es el encargo de Cristo. Para que cuando lleguemos al cielo, le digamos: Señor, este conocimiento me diste, y ese mensaje de esperanza ha traído a toda esta gente. Y no lleguemos agarrados de una parrilla, diciendo: también sirve para la comida. Finalizo con esto. Dios te da lo que tus capacidades pueden sostener. Si te da más, tú puedes terminar destruido. ¿Sabe cuánta gente ha terminado destruida porque ha buscado tener más de lo que sus capacidades le dan? Porque ha buscado primero tener antes que prepararse. ¿Sabe cuánta gente ha terminado destruida? Dios te da lo que tus capacidades te permiten sostener. Y si quieres más de Dios, entonces a trabajar en las capacidades. ¿Cuántos vamos a trabajar en las capacidades en este año? ¿Cuántos vamos a buscar comunicar efectivamente el Evangelio de nuestro Señor con nuestra vida, con nuestra boca, con nuestros actos? Mire, quizá te sientas bendecido con una bendición menor que otro. Deja ya de vivir enojado por la bendición que otro tiene y busca trabajar en tus habilidades para que Dios te encargue más. Quizás tú no pudiste escoger la cantidad de tu bendición, pero sí puedes trabajar en las habilidades para que Dios te encargue más. Quizás no pudiste escoger tu bendición, pero tú sí puedes escoger qué actitud vas a tener para poder multiplicar lo que Dios te ha dado. Porque mientras más hábil eres, Dios te puede encargar más. No es tu culpa lo que recibiste. Porque sabe, también hemos recibido cosas negativas. Hemos nacido quizás en hogares que no son de los mejores. Quizás hemos recibido un apellido manchado. Quizás hemos recibido un contexto social que no hemos querido. No es tu culpa que hayas recibido eso. Pero sí es tu responsabilidad hacer que ese entorno cambie para que lo que se vive en el cielo se vive en el entorno donde el Señor te puso. No eres lo que te tocó. Eres lo que decides hacer con lo que Dios te dio. Finalizo con esto. Para multiplicar el reino en la tierra, debemos de dejar de luchar por estar de pie para vivir rendidos de rodillas delante de su presencia. El Señor nos llama a multiplicar. Deja de vivir parado luchando por la bendición, por la felicidad, y más bien vivamos de rodillas, diciéndole: Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya.